Durante años, cada mundial, México respondía a la misma pregunta con un no. El no era penal, el 2-0, la falla del matador, siempre el mismo final, siempre el sabor amargo. Pero en su propia casa, esta selección nos hizo algo que no nos hacía en décadas. Nos hizo creer de verdad. Nos puso a gritar el sí. En este video vamos a contar la historia de la selección que nos devolvió la ilusión y que al final cayó como caen los grandes, de pie y peleando hasta el último minuto. Semanas antes del mundial, México era un país dividido, negativo, harto de su selección. Nadie creía, nadie daba un peso por el Tri. Hasta que unas trompetas de Juan Gabriel empezaron a sonar en las redes y de la nada, un país entero se atrevió a preguntarse algo que llevaba años sin decir. ¿Y sí? Para entender lo que vivió México en este mundial hay que entender de dónde venía. El proceso rumbo a la Copa del Mundo en casa fue un desastre de dudas. 3 entrenadores en poco tiempo, entre Diego Coca, el Jimmy Lozano y finalmente el Vasco Aguirre. Una eliminación humillante en Qatar 2022, donde México ni siquiera pasó de la fase de grupos. Años de mediocridad, de no avanzar, de quedarse siempre en el mismo lugar. El aficionado estaba harto, y con razón. Las semanas previas al mundial eran puro negativismo. La gente estaba unida sí, pero unida en contra de la federación, en contra del Vasco, en contra de los jugadores. Te decían que no le íbamos a ganar a Corea, que no le íbamos a ganar a República Checa, que hasta podíamos empatar con Sudáfrica. El país entero daba por muerta a su selección antes de que arrancara el torneo. Y en el centro de todo estaba una carga histórica que pesaba como una lápida. México en toda su historia solo había ganado un partido eliminatorio en mundiales. Uno fue en 1986 contra Bulgaria, también en el Estadio Azteca. Ninguna selección en el planeta ha perdido más partidos mundialistas que México. Desde 1994 hasta 2018, 7 mundiales seguidos, México llegó a los octavos de final y los 7 los perdió. Era la selección del casi, del ya merito, la de jugamos como nunca y perdemos como siempre. Cada 4 años lo mismo, la ilusión y luego el golpe. El 2-0 de Estados Unidos, la falla del matador contra Alemania, el gol de Maxi Rodríguez en Argentina y el que más duele de todos, el no era penal de 2014 contra Holanda, cuando Arjen Robben se dejó caer y nos rompió el corazón. Generaciones enteras crecimos con ese sabor amargo, contándonos dónde estábamos cuando México volvió a caer. Unos lo lloraron en la sala de su casa, otros en el cuarto de sus abuelos, otros en cualquier rincón del mundo, porque el mexicano lleva ese dolor mundialista tatuado en la memoria, pasándolo de padres a hijos como una herencia triste. Nos acostumbramos tanto al no que ya casi ni esperábamos otra cosa, pero este mundial era diferente por una razón. Se jugaba en casa. Después de aquellos mundiales de 1970 y de 1986, la Copa del Mundo regresaba a México, al Estadio Azteca, ese coloso que ya había sido testigo de 2 finales del mundo. Para muchos mexicanos era la oportunidad de una vida, ese torneo en casa que tantas generaciones esperaron sin poder verlo nunca, y algo en el aire empezó a cambiar. Días antes del silbatazo inicial, sin que nadie lo planeara, comenzaron a sonar por todas las redes sociales unas trompetas al cierre de una canción de Juan Gabriel. Un detalle pequeño, casi tonto, pero que prendió una chispa. Con esas trompetas, el país entero se transformó de la noche a la mañana. De un momento a otro, las críticas se volvieron apoyo, la desesperación se volvió ilusión, la resignación se volvió confianza. México dejó de decir otra vez no y empezó a hacerse una sola pregunta, esa que resume el alma de este país. Lo más probable es que no, pero ¿y si sí? Nació el movimiento del sí se puede, el famoso ¿y si sí? Un movimiento que no tenía ningún fundamento futbolístico, que iba mucho más allá de la lógica y de las probabilidades. Era pura fe, pura ilusión, ese sentimiento tan mexicano de aventarse al vacío sin pedir explicaciones, de creer ciegamente aunque todo indique lo contrario. Porque el mexicano es así, no entiende de razones, simplemente quiere confiar, soñar y vivirlo. Javier Hernández, el Chicharito, alguna vez había dicho, imaginemos cosas chingonas, y por años esa frase fue un meme, motivo de burla, pero de repente ya no sonaba tan loca. México se atrevió a soñar y lo que vino después nadie lo esperaba. México arranca su mundial en casa y hace lo que nunca había hecho en su historia. Gana su partido inaugural, golea sin recibir un solo gol, termina la fase de grupos con 9 de 9 puntos. De repente esa ilusión ciega se convierte en algo mucho más peligroso, esperanza real con motivos de verdad. Llega el partido inaugural en el Estadio Azteca ante Sudáfrica y aquí empieza a romperse la maldición. México en toda su historia había jugado 7 partidos inaugurales y nunca había podido ganar ninguno. Esa noche por fin lo consigue. México gana 2-0 y no de cualquier forma. Desde el minuto 9 ya lo estaba ganando con un gol de Julián Quiñones, el colombiano naturalizado que llegó para ser la gran figura del equipo. Ese futbolista diferente al que cuando le llega el balón todos esperan que pase algo. Lo cerró Raúl Jiménez con un cabezazo cargado de emoción dedicado a su papá,
que había fallecido hacía poco de forma inesperada. Para Raúl ese gol era una batalla personal, la revancha de un delantero al que en mundiales pasados siempre le tocó ser segunda opción detrás del Chicharito de Oribe Peralta. El himno retumbó en el Azteca con 80,000 personas cantando hasta quedarse sin voz. Un país entero se puso la piel chinita y por primera vez en mucho tiempo la afición no cantó por exagerar. Exigió, apretó, empujó a su equipo como un verdadero jugador número 12. El segundo partido era la prueba de fuego contra Corea del Sur, un rival de historia mundialista, con figuras reconocidas y mucha consistencia en Copas del Mundo. Muchos esperaban el tropiezo, el famoso empate, el bajón, pero México volvió a ganar 1-0. El Vasco Aguirre hizo un ajuste clave metiendo a Edson Álvarez como central y a Eric Lira en el mediocampo. Ese contención que pelea cada balón como perro. Un torito que cubría, recuperaba y corría de arriba abajo sin cansarse. Lira se convirtió sorpresivamente en uno de los mejores del equipo, ese jugador de sacrificio que todo campeón necesita. Con 2 victorias México ya estaba prácticamente clasificado, pero lo que hizo en el tercer partido fue de otro nivel. Contra República Checa, en un Azteca convertido en pura fiesta, México goleó 3-0. En ese partido todo lo que el Vasco tocaba se convertía en oro. Cayeron los goles de Mateo Chávez, un lateral que ni siquiera se imaginaba titular en un mundial y terminó marcando, de Álvaro Fidalgo, el español naturalizado que lloraba cantando el himno y que parecía más mexicano que muchos de nosotros. Y hasta le tocó festejar a Guillermo Ochoa, esa leyenda tantas veces criticada y acribillada que entró en los minutos finales y se llevó una ovación que se sintió como una disculpa colectiva de todo un país. Fue como si la afición le pidiera perdón por tantos años de golpearlo, reconociéndole por fin todo lo que le dio a la selección. Terminó la fase de grupos con algo nunca antes visto en su historia: 9 de 9 puntos, 3 victorias de 3. El tal Rangel, el portero, prácticamente no tuvo que hacer milagros, algo que jamás pasaba, porque México siempre dependía de atajadas heroicas de sus arqueros. La ilusión dejó de ser ciega. Antes apoyábamos a la selección con algo de lástima, rogando por un chispazo de alegría, apelando a la fe porque no nos quedaba de otra. Los tratábamos con pasión, con ese venga muchachos, denos algo. Ahora era completamente distinto. Ahora había motivos reales futbolísticos para creer. México no solo ganaba, México proponía, atacaba, tenía una idea de juego clara, tenía variantes en el ataque y jugadores para cambiar el partido desde la banca. El país entero pasó de la burla y el negativismo a la fe verdadera, a la confianza genuina. Se rompieron también las barreras internas. Ese mismo país que durante años renegaba a los jugadores naturalizados ahora idolatraba a Julián Quiñones, veneraba a Fidalgo, le daba la bienvenida a Obed Vargas y a Brian Gutiérrez, porque estos hombres cantaban el himno con lágrimas en los ojos, sentían los colores como el que más. Se ganaron a México a base de entrega y de goles. Y en el Vasco Aguirre, ese entrenador que todos habían destrozado, ahora confiábamos. Un hombre con la experiencia de haber llegado a cuartos de final en el pasado, viviendo su tercer mundial como técnico, funcionando más como un padre o un abuelo para el grupo. A su lado Rafa Márquez, tal vez el mejor líder que ha dado el fútbol mexicano dentro de la cancha. México ya había cumplido el primer objetivo, clasificar como líder de grupos, pero la verdadera prueba, la que definía si esto era un sueño real o solo un espejismo, apenas estaba por llegar. México llega a 16avos y se mide con Ecuador para romper una maldición de casi 40 años. Lo que pasó esa noche en el Azteca puso a soñar a todo un país con lo imposible, pero enfrente, esperando, estaba el monstruo del torneo, Inglaterra, la tierra que inventó este deporte. Ecuador no era cualquier rival, venía de vencer a Alemania, tenía jugadores que valían fortunas como Moisés, William Pacho y Piero Hincapié. Era un equipo sudamericano físico, rompedor, de esos que hacen los partidos feos y los ganan en el último minuto. Sobre el papel incluso valían más que México, y aún así esa noche en el Azteca, México hizo el mejor partido que se le había visto a la selección en años, tal vez el mejor de todos. Los primeros 45 minutos fueron un ataque constante, tocando a primer toque, llegando una y otra vez. México puso el balón en el suelo, algo que muchos le reclamaban que no hacía, y arrolló. Cayeron 2 golazos, el primero un zapatazo brutal de Julián Quiñones, un disparo imposible que se coló por arriba del portero. El segundo, una jugada preciosa donde Raúl Jiménez peleó el balón y se lo dejó a Quiñones, y este se lo devolvió para que Raúl definiera. 2-0. El Azteca era una fiesta. Ahí apareció también un hombre que el mundo empezó a voltear a ver: Gilberto Mora, ese jovencito que se movía en la cancha como si estuviera bailando en su propia pista, con una calidad que hacía preguntarse a los extranjeros quién rayos era ese muchacho del número 19, cómo volteaba a ver antes de recibir, cómo distribuía a primer toque, cómo se desenmarcaba. Un futbolista diferente, un superdotado de esos que no salen seguido en México y que en pleno mundial se destapó como una joya. El segundo tiempo fue de sufrir y defender, porque Ecuador
Salvador se fue con todo, buscando el descuento como fuera, pero esta versión de México sabía defender. Johan Vázquez y el Cachorro Montes se convirtieron en dos torres que rechazaban absolutamente todo, uno por arriba y otro por abajo. El Piojo Alvarado bajaba a ayudar como si fuera lateral, Julián Quiñones hacía labor de sacrificio y cuando se necesitó apareció el Tala Rangel con una tajada salvadora. México ganó 2-0 y clasificó a los cuartos de final aguantando la presión como un equipo grande. Hay que dimensionar lo que eso significó. México rompió una racha de 7 derrotas seguidas en partidos de eliminación directa. Rompió una maldición de casi 40 años porque desde aquel 1986 contra Bulgaria no ganaban un partido así. 4 partidos, 4 victorias. El país se volvió loco. Las calles se llenaron como en las grandes celebraciones. El Ángel de la Independencia, la Minerva en Guadalajara, las plazas principales de cada ciudad, todo era una fiesta imparable. Ya no era el sí se puede por fe ciega, por ese cariño con lástima de siempre. Ahora había certeza. Ahora de verdad se creía con datos, con juego, con resultados en la mano. Como dijo el propio Gilberto Mora cuando le preguntaron que por qué México podía soñar tan alto, él contestó con la pregunta que resumió todo el torneo: ¿y por qué no? Pero el fútbol, cuando parece que te va a dar todo, también sabe ser cruel. Y en los cuartos de final esperaba el rival más temido del torneo, Inglaterra, la tierra que inventó este deporte, una de las máximas candidatas a levantar la copa, un equipo lleno de estrellas mundiales. Todo el país por primera vez encaró un partido así sin miedo. No había veladoras que prender, no había que rogar por un milagro de rodillas. México llegaba fuerte, respetado, generando dudas en el rival. Se apoyaba en la explosividad de Julián Quiñones, en la magia de Gilberto Mora, en el sacrificio del Piojo Alvarado, en la pelea de Eric Lira, en las torres de Johan Vázquez y el Cachorro Montes, en las manos del Tala Rangel. Por primera vez en mucho tiempo era Inglaterra la que tenía motivos para preocuparse, la que también tenía que prender su propia veladora. Y México salió a comérselos, no se guardó nada, jugó del tú a tú contra una potencia mundial, sin encogerse, sin temblar. El Azteca rugía como nunca, los jugadores dejaron el alma en la cancha, corriendo, peleando, atacando. México demostró que merecía estar ahí, que no era relleno, que había llegado a esa instancia por méritos propios. Julián Quiñones volvió a aparecer, fiel a su mundial, siendo de los mejores del equipo, y Raúl Jiménez también dejó su huella con gol. México marcó, empujó, lo intentó con todo el corazón de un país detrás, pero enfrente estaba la calidad de Inglaterra. Un joven llamado Jude Bellingham, una de las máximas figuras del fútbol mundial, se echó al equipo al hombro y marcó 2 goles que hicieron la diferencia, y un penal cobrado por Harry Kane terminó de sentenciar la historia. México cayó 3-2. Se acabó el sueño. Fue una derrota, sí, pero muy distinta a las de siempre. No fue el ridículo del pasado, no fue el equipo que se encoge y se rinde antes de intentarlo. México cayó peleando hasta el último segundo, de frente, con la cara en alto, dándole batalla de igual a uno de los gigantes del planeta. Los propios ingleses terminaron el partido reconociendo que México no había sido un rival fácil, que los habían obligado a sudar la clasificación. Esta vez México cayó como caen los grandes, con honor y con dignidad. La eliminación dolió, claro que sí, claro que dolió. Después de hacernos creer tanto, después de ilusionarnos como no lo hacíamos en décadas, el golpe se sintió el doble de fuerte. Pero cuando pase el tiempo y recordemos este mundial, no nos vamos a recordar tanto el resultado contra Inglaterra, nos vamos a recordar de cómo nos hizo sentir esta selección, nos vamos a acordar del himno retumbando en el Azteca, de las lágrimas de Fidalgo, del beso de Ochoa, del grito desenfrenado de Julián Quiñones, de las calles llenas, de los abrazos con desconocidos, de las trompetas de Juan Gabriel poniéndonos la piel chinita, de un país entero unido como pocas veces en la vida. Esa unión que normalmente solo aparece en las tragedias, esta vez la trajo la alegría. Esta selección hizo creer que va mucho más allá del fútbol, nos volvió a hacer creer, nos volvió a unir, nos devolvió el orgullo de vestir de verde y gritar que somos México. Por primera vez sumó 9 de 9 puntos en la fase de grupos y cerró sin recibir un solo gol, rompió maldiciones, tumbó fantasmas que cargaban por generaciones, y aunque el camino terminó ante Inglaterra, terminó de pie, peleando como guerreros hasta el último minuto. El famoso y sí, esta vez casi se contesta con un sí. No llegó al campeonato, no llegó al final, pero llegó algo que muchos aficionados esperaron toda su vida sin poder verlo. Una selección de la que sentirnos verdaderamente orgullosos, y eso, sin ningún marcador, no nos lo van a quitar. ¿Y tú? ¿Qué recuerdas de esta selección? ¿Cuál fue el momento que más te marcó de este mundial en casa? Déjame en los comentarios. Yo soy Eduardo Bates y nos vemos en el siguiente video.